Hola, hola, bienvenidos. Mi nombre es Victoria Ortega. Los estaré acompañando en un capítulo más de Píntate de colores. El día de hoy vamos a trabajar con lo que es acuarela. Les recuerdo la lista de material. Les pedí una cartulina. Lo que vamos a hacer es cortarla en 4 pedazos iguales. Pinceles, los que tengamos en casita, y acuarelas. Les voy a platicar un poco más. Existen varios tipos de acuarelas. Las escolares, que son de pastilla, que podemos conseguir fácilmente en la papelería. También existen las en crema, que ya son un poco más profesionales. Y inclusive tenemos acuarelas líquidas. En este caso nosotros vamos a usar las acuarelas escolares, que encontramos fácilmente. También existen varios tipos de pinceles según las técnicas y las necesidades de cada artista. Entonces tenemos los pinceles redondos. También hay pinceles cuadrados muy grandes. Hay cuadrados más pequeñitos, por ejemplo estos. Como ven, ya están un poco desgastados porque realmente sí los uso bastante. También están estos redonditos que se llaman lenguas de gato, y los pinceles casi como de 3 pelos, que sirven para hacer muchas veces detalles. Entonces vamos a usar los que tengamos igual al alcance. Para esta técnica normalmente se ocupan los pinceles redondos, que son los más recomendables para la técnica ya en cuestiones profesionales. Y bueno, olvidé comentarles que ocupamos un trapito para secar el exceso de agua de nuestros pinceles y un bote de vaso, un bote que tengan con agua, ya sea de la llave o del garrafón. Vamos a tratar de fijar con un poco de cinta nuestra hoja a alguna superficie, ya sea un cartón, una tabla, la mesa, pero siempre tiene que ser un espacio en el que no haya problema si nos salimos del borde y se mancha. Entonces, paso número 1, vamos a tomar nuestras acuarelas y a meter nuestro pincel en el bote con agua, y vamos a ir agregando como gotitas a las pastillas para que se vayan tomando un poco de esta agua y pueda ser más fácil tomar pintura de ellas. Solo así toquecitos, no estoy raspando la superficie de la pastilla. Las acuarelas realmente es una técnica bastante acuosa, y para todo va a ocupar agua. Si queremos un tono más sólido, se talla un poco más la pastilla, o si queremos que el tono quede un poco más claro, se va a agregar más agua. Entonces vamos a empezar por ejemplo con este tono rojo. Ahora sí, tallamos un poco la pastilla y como vemos va soltando pigmento la pastilla. Entonces vamos a frotarle un poco más. Y en este primer trozo de la cartulina vamos a hacer una serie de experimentos para ver cómo realmente trabajan estas pinturas. Por ejemplo, ya cargamos nuestro pincel y como vemos es un tono más sólido, más cargado el que tenemos aquí. ¿Y qué pasa si tomáramos un poco de agua? Ya se me escurre un poco. A mayor cantidad de agua, el tono se vuelve más claro. Vamos a enjuagar el pincel. Lo frotamos un poco en la parte de abajo para que suelte el pigmento y procedemos a secarlo. Voy a quitar el excedente que quedó acá. Y
Y bueno, no importa realmente que salte en esta hoja porque nada más es de experimento. Voy a tomar el tono azul. Pueden escoger el tono que quieran ustedes. Y vamos a hacer lo mismo. Por ejemplo, esta tenía un poco más de agua. Y vemos que el color es muchísimo más claro. Y bueno, vamos a hacer lo mismo. Vamos a coger más agua. Y vamos a continuar degradando nuestro color. Vemos que ya los tonos de más de acá en la zona de abajo ya suele ser muy transparentoso. Y bueno, ¿qué pasa si nosotros queremos combinar estos colores? Los podemos hacer igual en el mismo papel, o podemos tomar los colores individuales, por ejemplo de este lado en la tapita, o en un plato donde podamos usar pintura y ya no lo ocupemos. También podemos mezclarlos. Por ejemplo, voy a tomar el color azul nuevamente. Lo voy a aplicar nuevamente hasta que nuestro pincel quede un poco seco. Lo voy a lavar muy bien. Y voy a tomar amarillo. Froto nuevamente la pastilla. Y escurro un poco el color. Y de la zona de en medio de este azul que aplicamos, voy a empezar a aplicar el amarillo que tenemos en el pincel. Y vemos como la combinación entre un azul y el color amarillo nos da el color verde. Lavamos nuevamente nuestro pincel. Vamos a hacer otra mezcla de color para que vean cómo podemos mezclar los colores inclusive en el mismo papel. Vamos a agarrar nuevamente el amarillo. Lo voy a aplicar aquí arriba. Lavo mi pincel muy bien. Lo seco. Es importante que sequemos nuestros pinceles de una forma delicada. Por ejemplo, si tallamos este muy fuerte en nuestro trapito, lo que va a hacer es desordenar las cerdas de nuestro pincel y este se daña. Entonces vamos a tratarlo con cuidado. Y ahora vamos a ponerle una gotita de agua nuevamente a la pastilla roja que ya habíamos ocupado. Y como ya está un poco húmeda, ya es más fácil que nos desprenda el color. Entonces vamos a nuevamente a secar un poco nuestro pincel para quitar el exceso de acuarela roja. Y lo vamos a pasar por aquí encima. Si vemos que nuestro pincel está seco y ocupamos que nuestro color rojo quede más para arriba, tomamos igual un poco más de agua y continuamos así pintando encima. Y bueno, vemos que esta mezcla entre amarillo y rojo nos dio un tono naranja. Y bueno, aprovechando que quedó muy transparente de este lado,
en la degradación de nuestro tono azul. También lo interesante de las acuarelas es que podemos poner manchas de agua. Voy a dejar caer acá el agua. Y vamos a tomar otro color de nuestras acuarelas, por ejemplo este tono azul más fuerte. Le he puesto como un exceso de agua, entonces va a quedar como goteado. Y nada más vamos a tocar el agua y se nos expande el pigmento de la acuarela en el agua. Por ejemplo, podemos tomar inclusive otro color. Y juntarlos. Inclusive si nosotros pusiéramos un charco, más agua en el papel, ponemos la gota de pintura y podemos realizar movimientos para que la tinta corra. Y bueno, vamos a tomar otro trozo de nuestra cartulina. Y bueno, nuevamente la vamos a fijar para que no se mueva de nuestra superficie. Y bueno, para poner en práctica lo que hemos aprendido, vamos a realizar unos animales marinos que vamos a tratar de hacer con pinceladas. No vamos a ocupar realmente como un lápiz como de referente para realizar nuestros animalitos marinos. Vamos a lavar bien el pincel de los ejercicios que hicimos para que no nos manche los colores que vamos a aplicar ahora. Siempre es importante que lavemos bien nuestro pincel y lo sequemos con amor. Y bueno, vamos a hacer nuestro fondo marino con tonos azules, aplicando lo que aprendimos en los ejercicios. Si queremos un tono más claro, más oscuro, le vamos agregando agua o hacemos el uso de nuestra pastilla color blanco. Y como estamos aprendiendo, pues no todo nos va a salir perfecto a la primera, todo es cuestión de práctica. Entonces voy a empezar a aplicar el azul de nuestro mar. Y como quiero que vaya quedando un poco más claro para que resalten nuestros animalitos marinos, le voy a ir agregando agua. Y bueno, como ven, se va quedando a veces las pinceladas, entonces tenemos la oportunidad de decidir la dirección de ellas y el movimiento, por ejemplo, que queramos que quede. En este caso, como va a ser un mar, estoy aplicando la pintura un poco en onditas. Si quisiéramos degradar un poco, por ejemplo, esta zona de acá que han quedado un poco más oscuras, nuevamente con nuestro pincel con agua podemos pasar por encima y retirar los excedentes de la acuarela.
Entonces nuestro pincel queda nuevamente con ese pigmento que hemos quitado de arriba y podemos seguirlo aplicando más para abajo. Inclusive si queremos cambiar de color, cuando quitemos el excedente, lavamos nuestro pincel y agarramos el color que queramos. Bueno, por ejemplo acá abajo quiero un tono más oscuro. Y yo le voy a agregar más agua. Voy a lavar mi pincel muy bien y voy a esperar unos minutitos a que nuestra base azul del mar seque. Y bueno, ya secó nuestro papel. Yo voy a hacer unos pulpos, por lo cual voy a ocupar morado, pero como vemos en nuestras acuarelas no tenemos el color morado. Entonces vamos a tomar un poco de nuestro rojo, en la tapita. Tratamos de llevarnos la pintura a la tapita y lavamos nuestro pincel muy bien, para luego tomar el color azul. Rojo y azul se hace morado. Entonces aquí vemos que nuestro color ya es morado. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos que el tono quedara más rojito, le agregamos más rojito. Si queremos que quedara un poco más oscuro, nosotros le agregamos más azul. O si lo queremos claro, lavamos nuestro pincel y le agregamos blanco. Entonces, bueno, ya nuestros pulpos van a ser de pinceladas de forma pues orgánicas. Yo voy a aprovechar la punta del pincel para apoyarlo y bajarlo. Vamos a hacer como un ojito o un huevito con puntitas alargado. Le vamos a poner otro huevito aquí y las patitas. Y levantamos el pincel, lo apachurramos y levantamos hasta que haga punta. Y si vemos que nuestro pincel ya no tiene pintura, volvemos a tomar un poco de la mezcla. Podemos seguir haciendo pulpitos, podemos cambiar. Ahora sí, de tono azul voy a hacer otro pescadito parecido al pulpo. Vamos a tomar nuevamente el pincel delgadito y luego lo apachurramos para que se haga gordito y unimos. Yo como vi que mi pastilla ya está más seca, le puse un poco más de agua. Y bueno, acá lleva un triangulito en la cabeza. Y también lleva patitas como el pulpito para abajo. Vamos a volver a tomar el pincel en delgadito, aprovechando la punta. Y lo vamos apachurrando. Y ya donde queramos que termine la punta, volvemos a levantar para que quede más puntiagudito. Y bueno, no hay problema, como esa línea que no me ha salido a mí tampoco. Todo es cuestión de práctica. Vamos a lavar nuestro pincel.
Ahora yo quiero hacer un ajolotito que es de color rosita. Vamos a lavar bien nuestro pincel. Lo secamos. Normalmente cuando hacemos las mezclas empezamos a mezclar por el tono claro. En este caso es nuestro color blanco. Entonces voy a tallar la pastilla. Y lo voy a poner en la tapita donde vamos a mezclar. Vuelvo a lavar mi pincel para no manchar el siguiente color. Lo seco muy bien y cojo un poco más de agua y se la pongo a la roja. De rojo no voy a ocupar mucho, por lo cual pues yo quito el excedente y se lo aplico al blanco. Aquí también depende, si queremos un rosa muy fuerte le agregamos más rojo, y si lo queremos más claro lo dejamos más blanco, le agregamos más blanco, o a la hora de poner el rojo tratamos de que sea pues menor. Yo en una orillita le voy a agregar un poco más de agua. Entonces el ajolotito tiene como una cabeza redondita y luego tiene un cuerpo alargadito. Podemos delimitar o trazar con nuestro pincel y ya luego rellenar los huecos que tengamos faltantes. Entonces voy a tomar, bueno, primero voy a lavar mi pincel y luego voy a tomar un poco más de rojo para que el rosa quede más fuerte. Pero no lo voy a revolver en todo, nada más en la orillita. Pues si yo quisiera ocupar nuevamente el color más claro. Entonces el ajolotito tiene como unas aletitas en la cabeza. Voy a hacer la estructura de la forma de como las quiero. Son 3 aletitas. Vuelvo a tomar pintura y las otras 3 del otro lado. Nosotros elegimos para donde queremos que vea estas aletitas. Entonces con el tono clarito nuevamente tiene como aquí escamitas. Y podemos irle agregando detallitos. Si queremos podemos delinearlo. Por ejemplo, a nuestros pulpitos ya le vamos a meter un poco más de detalle. Puede ser con este mismo pincel, ocupando, como les menciono, la punta delgadita que tenemos, pese a que es un pincel bastante ancho. O podemos elegir un pincel más delgado. Voy a intentar hacerlo con un único pincel. En este caso voy a tomar un poco de blanco para hacerle detalles a nuestros pulpitos. Le voy a realizar unas líneas siguiendo la forma que ya habíamos planteado. Es normal que se nos manche un poco. Y voy a poner 2 ojitos. Y voy a seguir haciendo estas líneas que le dan profundidad y detalle a nuestro pulpo.
A este nada más le voy a hacer un ojo, ustedes pueden hacerle 2 ojos, uno, todo es cuestión de imaginación. Y unas líneas por arriba de detalle. Inclusive si queremos aclarar un poco con el tono blanco, se lo pasamos encima. Claro que recordemos que si queremos pasar nuevamente este pincel por la pastilla blanca tenemos que lavarlo. Como vemos se ha quedado impregnado del tono azul. Entonces lo voy a lavar. O también si queremos, por ejemplo, meterle detalles más oscuros, tomamos el tono más oscuro o lo mezclamos y también lo aplicamos. Ahora le vamos a hacer los ojitos al ajolotito. Y con blanco podemos igual meter algún detalle. Voy a tomar del negro para hacerle lo negrito a los ojitos. Pero voy a secar un poco el excedente. Anexamos los detalles que creamos pertinentes o que nos gusten. Yo le voy a anexar aquí los ojitos y una boquita a nuestro ajolote, a nuestro pulpo y unos dientes gruñones al pulpito. Entonces nosotros podemos agregarle más detalles, menos. Todo es cuestión de nuestra imaginación. Ya sabemos usar nuestras acuarelitas y ahora pues es cuestión de que nosotros apliquemos lo que hemos aprendido. Y bueno chicos, por mi parte sería todo. Espero que esta clase les haya servido un poco de cómo podemos mezclar nuestros colores básicos de nuestras acuarelas. Estos colores nos van a dar una infinidad de nuevos colores que podemos aplicar en nuestros personajes, nuestros paisajes o lo que nosotros queramos pintar, nos guste pintar.